El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bendito sea el Señor. Tome su lugar, por favor. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Amén. Cuando usted lee Apocalipsis 1, el primer versículo define lo que el libro significa. El gran problema es que esta revelación nos fue transmitida a través de símbolos, de figuras y de tipos. O sea, por ejemplo, de repente usted lee las bestias, los 7 sellos, las 7 trompetas, mira un sinfín de animales simbólicos. Amén. Lo mismo sucede cuando usted lee, por ejemplo, las expresiones caballos, espadas y todo eso. Detrás de estos símbolos se esconde una revelación. Entonces, ¿es algo complicado el libro de Apocalipsis? Sí, es complicado, porque está tratando el futuro de todos los acontecimientos que vienen. El problema es que la revelación nos fue transmitida a través de estos símbolos y de repente es difícil, porque cuando uno estudia los símbolos, por ejemplo, lo que antes representaba un león, la Biblia dice que Cristo es el león de la tribu de Judá, ¿correcto? Mas sabemos que Cristo no es un león literalmente, amén, sino que el león representa la realeza, la soberanía, quien manda en la selva. Bueno, en una palabra, el rey, amén. Y esto es lo que está escondido detrás de león. Cuando se dice, él es el león de la tribu de Judá, está diciéndonos que él es el rey que vendría de la tribu de Judá. Bendito sea el Señor. Entonces, la palabra de Dios en estas categorías simbólicas, proféticas, es un tanto complicada. Como este pasaje que hemos leído, que de verdad es impresionante y que hace referencia directa a 4 ángeles, que según el texto sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que estos 4 ángeles se encuentran atados junto al gran río Éufrates. El río Éufrates es una extensión impresionante, 2.780 kilómetros de longitud. El río Éufrates es bestial, es enorme. Atraviesa por Irak, por Siria, y ahorita vamos a ver un poquito de esto y del por qué es tan importante el río Éufrates en las profecías bíblicas. Pero se nos dice que estos 4 ángeles están atados junto al gran río Éufrates. Bendita la gloria del Señor. El río Éufrates existe hasta la fecha. Fluye por todas las montañas y les dije, atraviesa por la Siria y por Irak. Termina desembocando en el Golfo Pérsico. Pero lo que quiero aquí rescatar es, el río Éufrates en la historia de la humanidad ha cumplido objetivos impresionantes y han sucedido acontecimientos reales que marcaron la historia del mundo y de la humanidad. Por ejemplo, si ustedes abren conmigo la Biblia en el capítulo 2 de Génesis 2 y verso 10,
y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente. Y el cuarto río es el Éufrates. ¿Se fijó? El Éufrates tuvo su nacimiento original en el huerto. Es hijo de un brazo impresionante que brotaba en medio del huerto del Edén. Qué maravilloso, ¿no? Un brazo que surgió de entre ese río único. El río central o la fuente de agua central estaba en medio del huerto y fluía como si fuese, ¿verdad? Ahora sí, algo fantástico, pero fluía de en medio del huerto y al salir a la superficie de la tierra se repartía en 4 brazos. 2 de estos ríos que estamos leyendo aquí ya no existen. Fueron completamente borrados por probablemente la inundación del diluvio. O sea, el diluvio los desacomodó, los desajustó y tenemos por ende también la pérdida del huerto del Edén, donde geográficamente se ha buscado tanto por historiadores, tanto por eruditos bíblicos, tanto por grandes maestros de la palabra de Dios. Se ha buscado por arqueólogos cristianos y no cristianos dónde estuvo el huerto, y lo más cerca que se da es por el Golfo Pérsico. Bendito Señor, cerca de Irak y de Irán. Qué tremendo, ¿no? Pero de ahí salía este río y se repartía. Y el Éufrates nace de esta impresionante fuente que estaba en el huerto del Edén. Entonces, esto es muy importante, que el Éufrates era parte del huerto del Edén en un principio. Ahora bien, cerca del Éufrates apareció por primera vez el pecado y también la mentira de la serpiente antigua, como dice Génesis capítulo 3, verso 2. Voy a parafrasear el texto cuando dice en Génesis 3:1, el verso 2 al 6 también. Entonces la serpiente dijo a la mujer esas frases: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comiereis del árbol, sabréis el bien y el mal, seréis como Dios. Pero si notamos, todo esto, donde estuvo la serpiente del Génesis, la Nahash, donde se encontraba esta criatura, ahí mismo, obviamente estaba el Éufrates. Todo esto nos está diciendo que había presencia espiritual ya desde sus orígenes. El Éufrates siempre ha estado rodeado de presencia demoníaca, de ángeles caídos y de Lucifer. Algo les atrae a los espíritus malignos para habitar cerca del Éufrates. Probablemente haya esa mentalidad en los espíritus malignos de que allá en el Edén fue su más grande victoria. Fue allá donde derribaron al hombre y a la mujer, donde los incitaron al pecado. Y es muy probable que por esas causas vemos tanta presencia demoníaca y de ángeles caídos cerca del Éufrates. Hasta la fecha, el Medio Oriente está repleto de espíritus malignos. Cuando usted, por ejemplo, mira el agobio que le hacen a la mujer, por ejemplo, en el Medio Oriente, aunque digan, ¿verdad?, lo que digan, se hace notar el agobio, el machismo, como decimos, la tiranía sobre la mujer. Y está escrito en la palabra de Dios. Cuando el hombre pecó, le dijo: ahora tú te enseñorearás le dijo a la mujer, ahora tu marido se va a enseñorear de ti por haber hecho esto, por haber pecado. Pero antes no era así, eran un matrimonio, half and half, dijo 50-50, ¿verdad? Ni el hombre es más, ni la mujer es más, ¿verdad? Entonces así era en el principio. Pero por haber pecado, atiéndame por favor, por haber pecado, el señorío del hombre vendría sobre la mujer. ¿Y dónde sucedió esto? En el Medio Oriente. Y lo que antes fue un bello jardín, ahora es un ancho e inmenso desierto.
Vean lo que hace y lo que hizo la mordida de la serpiente. El jardincito se los convirtió en un terrible desierto. Bendita la gloria del Señor. Pero el señorío del hombre está sobre el Medio Oriente hasta la fecha, y eso ha influido en todas las sociedades, en todas las culturas, a tal grado que a la mujer se le tiene como absolutamente nada. Y en muchos países tiene una denigración tremenda, terrible. Y yo decía la otra vez, lo peor que pudo haber hecho la mujer, que también entiendo que fueron mujeres un tanto mundanas y un tanto fuera de una mente cristianizada, cuando empezaron con el desarrollo de la liberación de la mujer, etcétera, etcétera. Quiero decirles, no porque yo me lo invente, sino porque ahí están las estadísticas, ahí están los datos. Desde ese tiempo ha habido más muertes de mujeres en el mundo. Es que la libertad no te la da el hombre ni la mujer. La libertad proviene de Cristo y de la Biblia. Cuando tú entiendes la revelación bíblica, tú conoces tu posición en Cristo y sabes perfectamente que así como vale tu esposo, así vales tú misma. Pero tristemente, esto es lo que ha operado en el Medio Oriente. Eso es de pilón, decimos en Chihuahua. El fin es que en esta zona geográfica habita un sinfín de demonios. Ahora bien, hermanos, en el capítulo 4 de Génesis, verso 8, notamos inmediatamente que la muerte entró al mundo. O sea, cerca del Éufrates, Caín mató a su hermano, nos dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, estamos viendo que fue en el jardín, en el huerto del Edén, donde sale el Éufrates, donde aparece por primera vez el pecado. También aquí estamos viendo que por primera vez en la historia aparece la muerte. La muerte en ningún pasaje bíblico significa extinción, aniquilación del alma. O sea, muerte nunca significa cesar de existir. La muerte significa simple y sencillamente separación. Fíjese qué impresionante. Por ejemplo, cuando a ti te cafetean y te tamalean, ya estás ahí, ¿verdad? Ahí está tu cuerpo en esa cajita. Lo único que aconteció, ¿saben qué fue? Que tu espíritu se separó de tu cuerpo. O sea, es separación, muerte. Muerte no es extinción, ni cese, ni aniquilación del alma. Tu pensamiento sigue activo. Tus emociones, tu memoria, etcétera, siguen activos una vez que mueres. ¿Por qué? Miren, el pensamiento no es materia. No existe un solo científico en el mundo que pueda comprobar que el pensamiento es materia, el pensamiento humano. Para decir esto se necesita tomar el pensamiento, pesarlo, medirlo, hacerle análisis y decir, pesa tanto, comienza aquí, termina acá. Por lo tanto es materia. No, el pensamiento no es materia. En el momento en el que estamos aquí, estamos pensando, nuestro pensamiento está activo porque cuando morimos es el cuerpo que es abandonado como si fuera un estuche, ¿verdad? Ahí te quitas tu saquito, es como si fuera tu vestido, tu saco, y lo dejas. Y sale tu espíritu, y tu espíritu es el poseedor del pensamiento. Entonces, cuando mueres, tu pensamiento sigue activo y no cesa de existir. Por eso la muerte siempre nos habla de separación. Hay muerte espiritual. ¿Y qué significa la muerte espiritual cuando lees en la Biblia? Significa la muerte espiritual que hay una separación entre tu espíritu y Dios. Amén. Pero nunca significa que has dejado de existir. Cerca del Éufrates se construyó también la Torre de Babel. Vean todo lo que estamos viendo alrededor del Éufrates, y quizá haga esto en dos enseñanzas. Pero vean, cerca del Éufrates también se construye, la Torre de Babel. Fue en la Torre de Babel donde se originan las religiones, las filosofías. O sea, toda fuente religiosa proviene de Babel. No hay escapatoria. Es en Babel cuando los hombres dijeron, hagámonos una torre, que llegue hasta el cielo, hasta la atmósfera, hasta el espacio atmosférico, porque en lo más alto de la cúspide ellos tenían un Dios, al cual cuando acudían lo adoraban y lo glorificaban.
Era el Dios que estaba sobre Babel, un demonio, un principado. Y los humanos se reunieron como un solo hombre y comenzaron la construcción de Babel. Increíble. De ahí es donde empieza el humano a esparcirse alrededor del mundo y lleva consigo todas las ideas. Pero como dijo el apóstol Pablo, esta sabiduría es animal, terrena y diabólica. Eso lo dijo Pablo. Mas Cristo es la sabiduría de Dios. Si alguien quiere ser sabio, en Cristo puede obtener el conocimiento, la sabiduría y la vida eterna. Fuerte a la gloria del Señor. Bueno. Y de manera impresionante, en Génesis capítulo 15, versículo 18, Dios determinó que las fronteras de Israel llegaran hasta el Éufrates. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Israel también comparte en cierto territorio la extensión del Éufrates. Repito, una medida de 2.780 kilómetros de longitud, pues es un río muy grande, desembocando en el Golfo Pérsico, que por cierto es una zona extremadamente, ¿verdad?, de guerra, como todos sabemos, donde se han trabado varias guerras en los tiempos que vivimos, en los últimos siglos. Aún así, Babilonia representa a Babel. Lo más cerca que podemos decir que estuvo la Torre de Babel es Babilonia. ¿Y dónde es Babilonia hoy en día? Irak. Irak es el actual Babilonia. Ahí estuvo la Torre de Babel. Entonces, si leemos nosotros ahora sí el pasaje apocalíptico, pero capítulo 18 y verso 1, notaremos cómo Babel, o sea Babilonia, estaba llena y repleta de demonios. Veamos. Tiene Apocalipsis 18, verso 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda, y ¿qué? Aborrecible. Si ustedes notaron en este pasaje, ustedes notarán que Babilonia, o sea Babel, por donde estaba el Éufrates, estaba cargada de presencia demoníaca. Algo atrae la presencia demoníaca en ese lugar, y ya lo dije, es muy posible que les recuerde su gran victoria que tuvieron sobre Adán y Eva y sus hijos al introducir el pecado y la muerte en este mundo. Ahora bien, los pasajes brevemente que vamos a analizar en estos versículos que leímos, cuando el sexto ángel toca la trompeta. El sonido de trompeta en el Antiguo y el Nuevo Testamento en aquellos días anunciaba catástrofes o guerras terribles que se avecinaban en aquellos días. Por eso Apocalipsis utiliza mucho la expresión trompeta, dándonos a nosotros a entender que algún evento de categoría y de naturaleza trascendente tomará lugar en el mundo. Vemos aquí que este sexto ángel, cuando toca la trompeta, dice la voz en el verso 14, atiéndame por favor, en el capítulo 9, verso 14, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora bien, lo primero que tenemos que decir sobre este versículo es que estos ángeles son criaturas reales espirituales. Bien, existen teólogos, maestros de la Biblia, que han dicho que estos 4 ángeles deben entenderse como 4 naciones. Nada más que aquí hay un problema en esta observación teológica. El problema en esta observación es el siguiente: no existe
en la Sagrada Escritura, Antiguo o Primer Testamento y Segundo Testamento, o Antiguo y Nuevo Testamento, no existe en la Escritura versículos donde a naciones se les llamen ángeles. Hay versículos que a los pastores, a los obispos, se les llamaba el ángel de la iglesia, porque la palabra ángel quiere decir mensajero. Y también fue aplicada a pastores y fue aplicada a líderes de la iglesia de los primeros siglos. ¿Por qué se le decía a un pastor el ángel de la iglesia? Usted leyó Apocalipsis cuando dice, escribe al ángel de la iglesia. No es que ángeles espirituales están pastoreando la iglesia, sino que son pastores o ministros, líderes de la iglesia, que son mensajeros de la iglesia. Porque la palabra ángel en el griego es angelos, y angelos significa mensajero. El Antiguo Testamento usa la palabra malaj, que también significa lo mismo, mensajero. Y la palabra ángel se le aplica tanto a seres humanos líderes de la iglesia como a las criaturas celestiales. Pero no existen versículos donde se nos diga que una nación, un imperio fue llamado ángel. Por eso no hay peso, ni tampoco podemos argumentar desde ese punto de vista que aquí los 4 ángeles se refieren a 4 naciones, pues no hay sustento bíblico para eso. Entonces, ¿cuál es la posición más adecuada? El contexto nos dice que hay ángeles celestiales en estos capítulos hablando, ejecutando juicios. Y el mismo contexto no puede ser interpretado para contradecirlo, sino al contrario, armoniza. Cuando a un ángel de Dios se le dice, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, ese ángel al que se le dice, al desatar a estos 4 ángeles que están atados ahí, también significa que esos 4 ángeles son 4 criaturas espirituales, pero son ángeles caídos, ángeles crueles, ángeles, seres que se rebelaron contra Dios y que fueron de alguna manera restringidos con algún poder sobrenatural de parte de Dios para atarlos y sujetarlos en esa región del Éufrates. Entonces, son criaturas reales estos 4 ángeles, pero no tienen nada que ver con la benevolencia de Dios, con el bienestar de la humanidad. Al contrario, serán criaturas que saldrán como lobos furiosos para destrozar y desgarrar a los seres humanos, como se mira en el contexto que ya de por sí es catastrófico. Además, el término desata a los 4 ángeles, esa palabra desata, nunca se aplica a los ángeles de Dios, a los ángeles que son libres. Todos los ángeles de Dios son criaturas libres. No fueron creados como robots, ¿verdad? O sea, cuando Dios creó a los ángeles, no los creó para ser sus robots, para que estuvieran nada más, miren, me van a decir santo, 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 santo por toda la eternidad. Y van a estar ahí, aleluya, aleluya, por toda la eternidad. No son máquinas que Dios, el Creador, creó para que estuvieran santo, 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 aleluya, gloria a tu nombre. No son máquinas. Ellos poseen personalidad en categoría de ángel. O sea, por ejemplo, ellos pudieron pecar. Está escrito que se rebelaron. Si se rebelaron es porque tenían decisiones. ¿Se fijaron? Se rebelaron contra Dios la tercera parte de los ángeles porque tenían decisiones de rebelarse. Si hubieran sido máquinas robóticas que Dios hubiera hecho, estuvieran haciendo todavía hasta este momento esos ángeles lo que el Señor les hubiera dictado que dijeran, mas no fue así. Por eso la Biblia nos dice categóricamente en Judas, abra por favor la epístola de Judas que está antes de Apocalipsis, verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Se fijaron? Este grupo de ángeles, cuando se rebeló contra Dios, dice que abandonaron su propia morada.
Dios había designado a estos ángeles para cuidar la tierra en un principio. ¿Cómo sabemos estas cosas? Por un sinfín de literatura extrabíblica, no antibíblica, porque en la literatura hay que saber definir bien lo que contradice a la Biblia, lo que es antibíblico, y también lo que es extrabíblico, lo que nos puede ayudar. Bien, sabemos que estos ángeles cuidaban la tierra, y encontramos nosotros que estos ángeles fueron enviados para que cuidaran la tierra, vean ustedes, para que la cuidaran en los días de Noé. Y ellos estaban sobre la coronilla del planeta Tierra, mirando y observando. Esa era la morada a la cual se refiere Judas. Dice, abandonaron su propia morada, el lugar donde estaban cuidando el planeta, y se lanzaron hacia la superficie de la tierra, porque vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y dice el texto, y pecaron, y fueron prisioneros en celdas, ¿verdad?, eternas, y preparados para el gran día. Bendito sea el Señor. Siempre que se habla de ángeles caídos en la Escritura, se dice de ellos que están prisioneros, que están en celdas, que están restringidos y que están atados. Por eso mi objetivo aquí es demostrarle que este término que dice estos 4 ángeles que están atados, hace referencia a criaturas malignas. Porque en ningún sentido vemos que los ángeles de Dios, que son libres, están atados ni restringidos. Todos los ángeles se mueven por la voluntad de Dios. Le obedecen a Dios, aman a Dios, buscan a Dios de todo corazón. Y ¿saben qué, hermanos? Están también entre la iglesia cuidando el pueblo. Ellos te cuidan, ellos te protegen. Fuerte el aplauso al Señor. Y nosotros sabemos, porque el mismo Lucifer, vean ustedes, se lo dijo a Cristo. Tírate de aquí porque a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Es más, si te tiras, te van a sostener en sus manos los ángeles. Así que la Biblia a nosotros nos dice que los ángeles están entre nosotros. Usted quizá puede estar aquí tranquilo, etcétera, pero Dios manda a sus ángeles para estar en la iglesia. Y en este momento que estoy hablando, es muy posible, pero muy posible que tengamos aquí presencia angelical. Es muy posible que eso exista y esté entre nosotros, y pueden estar a la derecha, ¿verdad?, o a la izquierda, o entre la congregación, pero los ángeles son reales, ellos existen y están en nuestro medio. Está lleno de testimonios, y está en nosotros creer o no, pero está lleno de testimonios de gente que ha sido protegida por ángeles. Muy bien, repito, no quiero tomar mucho tiempo porque después me agarro con las enseñanzas y ya no paro, ya se me fue el tiempo, ¿verdad? Ya lo tengo encima. Muy bien. Así es. La Escritura nos dice en el verso 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados, número 1, para la hora, 2, para el día, 3, para el mes, y 4, para el año. ¿A fin de qué? De matar a la tercera parte de los hombres. Impresionante. A la tercera parte de los hombres. Y el verso 16 en adelante, por consecuencia de la liberación de estos 4 ángeles crueles, la consecuencia es que un ejército infernal se levanta y invade el planeta Tierra en tiempos apocalípticos. Pero notemos bien cómo el texto nos dice, ¿para qué van a ser desatados estos 4 ángeles? Para aniquilar, para matar, para exterminar a la tercera parte, ay Señor Jesucristo, de los hombres. Recuerde que esto está aconteciendo a la mitad de la semana 70, o sea, en la gran tribulación. Estos ángeles definitivamente serán liberados. En cuanto se liberan, el verso 16 nos dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan.
Estos 4 ángeles se levantarán, serán desatados y reunirán, cada uno reunirá a 50 millones de criaturas nunca antes vistas, porque también el pasaje es espiritual. Hay gente que llegó en esta interpretación. Vea conmigo el verso 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Escuchen, las interpretaciones modernas del Apocalipsis nos dicen que estos son tanques de guerra y que el fuego, el zafiro y el azufre pueden fungir como gases ardientes. Voy a volver a repetir desde mi inicio. Las interpretaciones modernas del Apocalipsis están diciendo que estos son 200 millones de tanques de guerra, pero eso no puede ser posible. Tampoco puede ser posible. Tristemente y desafortunadamente, tampoco puede ser posible esa interpretación. ¿Por qué razón no puede ser posible? 200 millones de tanques de guerra colocados en la superficie del planeta Tierra abarcan la mitad del territorio terráqueo. Ahora bien, dice que son 200 millones los jinetes. Por tanque de guerra no entra un solo conductor, sino varios. El número se triplicaría a 600 millones y entrarían 3 por tanque. Además, se tendría que utilizar todo el hierro del mundo para la fabricación de tanques. Aún así, el texto no nos dice que sea una especie de armamento de esta categoría. Si el contexto nos está hablando de criaturas celestiales, caídas, que vendrán a aniquilar, entonces la consecuencia de esto serán también espíritus demoníacos que acompañarán a los ángeles caídos que fueron desatados para la aniquilación de la tercera parte de los hombres. Bendito sea el Señor. Además, miren, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Entonces, repito, no pueden ser tanques de guerra. No se puede comprobar eso. Si de repente se escucha y se dice de esa forma dogmática, no, hermano, es que estos son tanques de guerra y estas son unas ametralladoras, y es que de aquí sale y mire el fusil y el cañón, demuéstrelo con la Biblia, porque su interpretación es muy moderna, es muy actual y comienza desde la existencia de los tanques de guerra. No puedo aceptar una interpretación de esa manera. El contexto me está diciendo que debo entenderlo sobrenaturalmente, porque las criaturas presentadas aquí son terribles. Atiéndame, por favor. Miren nada más. Y las cabezas de los caballos eran cabezas como de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces, para concluir, ¿qué podemos nosotros entender de estos últimos versículos? Que es más probable, aunque tampoco podríamos ser dogmáticos en esto, pero es más probable y es mucho mejor aceptar que el contexto nos está hablando de una invasión demoníaca de espíritus malignos que serán liderados por estos 4 ángeles destructores que vendrán sobre el escenario mundial en el tiempo del fin. ¿Qué podemos rescatar ya de esto? Bueno, en primer lugar, mire lo que dice el versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. Aquí la palabra hechicería es la palabra griega para una droga. Ay, Señor Jesucristo. Dice, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esto? Que la gente, señores y señoras, si no se arrepiente con oír la voz del Evangelio, que está llena de gracia, de misericordia, de amor, hoy en día tampoco se arrepentirá ni con todos los juicios de Dios que vendrán sobre el mundo.
Yo creo que sí estamos viviendo tiempos complicados. Y no es para asustar a nadie, pero pronto estaremos hablando, por ejemplo, de lo que está aconteciendo a nivel mundial, de cómo se está afectando la economía también alrededor del mundo. El mundo sí está siendo dirigido a un caos terrible para prepararle el escenario y el campo al anticristo que vendrá a este mundo. La iglesia, nosotros seguimos esperando a Cristo.